Mi nombre es Yolanda García de Con y les quiero presentar el trabajo Teorías Pedagógicas que sustentan los ecosistemas digitales de aprendizaje como parte de la asignatura Ecosistemas Digitales de la Maestría en Entornos Virtuales. Espero el mismo sea de su completo. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla de contenidos donde vamos a presentar una introducción, conceptos fundamentales, vamos a desarrollar 5 teorías, vamos a ir a una matriz comparativa y finalmente presentamos las conclusiones y las fuentes de referencia. Los ecosistemas digitales quizás son la más clara representación de la manera como las nuevas generaciones aprenden, es decir, haciendo un uso óptimo de la tecnología y al mismo tiempo de la posibilidad de aprender colaborativamente a través de redes de conocimiento. Como todo conocimiento científico debe estar fundamentado en la investigación, tenemos teorías que subyacen y que les dan el sustrato epistemológico a los ecosistemas digitales de aprendizaje. Y no solamente estamos hablando de las teorías tradicionales, como lo son los enfoques conductistas, constructivistas, cognitivistas, sino también de las teorías que han surgido por la necesidad de dar explicación a la forma en que se aprende hoy. Quizás el conectivismo es la que más conocemos, es la más frecuente y la más fuerte, pero ella a su vez se alimenta de otras teorías que le anteceden, como son la autagogía, el navegacionismo, el microlearning, que también vamos a verlo brevemente en esta presentación. Partimos de dos conceptos fundamentales. El primero de ellos, ecosistemas digitales de aprendizaje, y lo entenderemos como un espacio, como un entorno integral donde se producen experiencias de aprendizaje en red entre los aprendices, los tutores, las plataformas de aprendizaje, los recursos, las comunidades de aprendizaje, siempre y cuando haya una interconexión, haya un intercambio simbiótico que va a depender de las necesidades de estas comunidades o de los usuarios. Es importante señalar que el aprendizaje a través de ecosistemas digitales ha podido comprobarse que es un aprendizaje eficaz, está adaptado a las necesidades de las personas, quienes de alguna manera deciden el qué, el cómo, y cuándo aprender. Por su parte, lo que son las teorías de aprendizaje son explicaciones que nos permiten comprender cómo se aprende, y cada una de ellas tiene una perspectiva diferente. A lo largo de este trabajo veremos cómo las teorías que hoy nos concitan no se desvinculan o no se antagonizan las unas con las otras, sino por el contrario, se complementan eh, para darnos una explicación sobre la efectividad de los ecosistemas digitales. Iniciamos por revisar el conectivismo. El conectivismo que fue expuesto por John Siemens y Stephen Downes y que se puede decir es la teoría de la época digital, la teoría dominante de la época digital. Su premisa es que se aprende tanto con los dispositivos como con las personas. El aprendizaje reside tanto en las personas como en los dispositivos y propugna entonces que es un proceso que consiste en conectarse a través de nodos de aprendizaje especializados. Se fundamenta en 3 principios que son el saber dónde buscar la información, el conocer cómo dominar la aparatología y la conectividad continua para que el aprendizaje justamente esté circulando, esté retomándose y cambiando de manera permanente, porque es un proceso continuo. Veamos algunas características, así como ventajas y desventajas del conectivismo. El conectivismo se caracteriza
porque hay un aprendizaje colaborativo en red y los conocimientos se construyen dentro de estos espacios. Se usa la tecnología de manera sistemática y óptima. Esto incluye el uso de las redes sociales, así como de las aplicaciones digitales. Y además hay una adaptabilidad acelerada a los nuevos conocimientos. Como ventaja, se puede decir que se desarrolla el autoconocimiento, se promueve la autonomía del alumno, facilita el desarrollo de competencias para buscar gran cantidad de información en medios diversos, y también promueve el aprendizaje colaborativo. Si tuviéramos que destacar alguna desventaja, podríamos decir que es muy importante la autonomía y la autorregulación, toda vez que la gran cantidad de información puede llegar a abrumar en un momento dado al aprendiz en el proceso de aprendizaje. Entonces hay que saber autorregularse, y por el otro lado, muchas veces puede ocurrir que la calidad de la información, si no se busca adecuadamente, puede no ser la óptima. La eutagogía es una de las teorías de aprendizaje que subyacen al conectivismo y la misma fue desarrollada o sus exponentes son Stuart Hayes y Chris Kenyon. Podemos decir que la autagogía es un enfoque de aprendizaje que rompe con los paradigmas tradicionales toda vez que saca del centro del proceso al profesor y coloca la mayor responsabilidad en el aprendiz. Entonces, esta aproximación obviamente es diferente a lo que generalmente se ha venido haciendo en los contextos educativos y se promueve entonces el aprendizaje autodeterminado. Se caracteriza por el autocontrol y la madurez. Fomenta profesionales que sean proactivos y que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje, determinando qué se aprende, cómo se aprende, cuándo se aprende y evaluando permanentemente la manera en que aprendemos. También hay un aprendizaje autodirigido, estableciendo el aprendiz sus propios objetivos y su propia metodología. Y finalmente, también desarrolla la capacidad de respuesta ante imprevistos porque eh, no se requiere, de acuerdo con esta teoría, capacitaciones previas, acompañamiento muy intrínseco, sino que el aprendiz, como hemos visto, es autónomo. Entonces, y va a aprender de acuerdo con sus necesidades y con sus intereses. Si tuviéramos que mencionar algunas ventajas y desventajas, yo destacaría sobre todo en las ventajas que al tratarse de los intereses del estudiante fomenta la motivación y su compromiso por aprender. También desarrolla el pensamiento crítico porque hay que saber qué aprendemos o qué información se selecciona y además, como permite ir al propio ritmo, entonces podríamos decir que es una teoría también de corte inclusivo, ¿no? Porque permite ir a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Si tuviéramos que mencionar una desventaja es que no todos los estudiantes desarrollan las competencias para autorregularse y algunos requieren sí de tener una tutoría mucho más cercana y eso lo vemos a diario en las aulas virtuales, ¿no? Que algunos estudiantes requieren que se les explique más detalladamente cada paso y demás. Para ellos podría ser complejo el enfoque eutagógico. La teoría actor-red o AND, como se le conoce por sus siglas en inglés, de Bruno Latour y colaboradores,
nos dice que en un proceso de aprendizaje podemos tener actores que le llama actantes y que los actores o actantes en el proceso de aprendizaje son tanto humanos como no humanos. En este caso se está refiriendo al impacto o a la importancia equitativa de lo que son los software, los algoritmos, los dispositivos en el proceso de aprender, siempre y cuando esté interconectado de manera simbiótica, interactuando en ese proceso de ir construyendo el conocimiento. Entonces, las características de esta teoría pudiéramos decir que debido a la interconexión, todos los actantes intervienen en la interpretación del conocimiento. Por el otro lado, hay una interpretación híbrida, por tanto que las máquinas, la parte de la hardware y del software dejan de ser neutrales. La tecnología en sí deja de ser un elemento neutral para convertirse en un actor fundamental dentro del proceso de aprendizaje. Y finalmente, que la red es dinámica y como es dinámica, el conocimiento cambia de manera muy veloz. Por lo tanto, también cae rápidamente en la obsolescencia. En cuanto a las ventajas de la teoría actor-red, podríamos decir que brinda una visión holística del aprendizaje, fomenta el análisis del propio proceso de aprender, y permite establecer, además de las relaciones de carácter educativo, podríamos decir, también fomenta las relaciones de carácter personal, las comunicaciones entre los actantes. Las desventajas prácticamente son las mismas que van a estar coincidiendo en todas las teorías, que los, em, no todos los estudiantes desarrollan competencias que los hagan lo suficientemente em, partícipes en estos nuevos procedimientos. El que tiene que haber un análisis profundo de los procesos y de los productos de aprendizaje, así como de las fuentes de las cuales aprendemos, y que pudiera llevar, mal organizado, puede llevar a la fragmentación del conocimiento. El microlearning, cuyos exponentes son Kerstin Hock, Michael Dexler y Klaus Heiner, se define como una teoría educativa que se enfoca en el aprendizaje dosificado. Ellos le apuestan a dar pequeños contenidos, pero que estos contenidos sean puntuales, significativos, de manera que haya una asimilación facilitada y por lo tanto un aprendizaje más rápido. En el área de corporativa, en las capacitaciones, es como la teoría que más se ajusta porque ellos hablan del just in time, es decir, utilizar la información en el momento que se necesita. Y esa es precisamente una de sus características, que la información está disponible en el punto de necesidad, en el momento en que se requiere, en el momento que se descubre un problema, en el momento en que se requiere la información o aprender algo. Es fácil o hay agilidad en la actualización dentro de las redes, ¿verdad? Y por el otro lado, hay una reducción de la carga cognitiva por el asunto de que los contenidos son breves y eso facilita que se mantenga la motivación porque las metas se ven a corto plazo, em, y se enfatiza en el alcance de objetivos concretos, pero a corto plazo. Eh, es, es bastante, es una teoría que desde el punto de vista educativo también favorece muchísimo la inclusión educativa porque los estudiantes con necesidades educativas especiales requieren de alguna manera
las dosificaciones. En cuanto a sus ventajas, en esta teoría facilita obviamente la retención de manera más fácil. Los sistemas de memoria es más fácil los accesos debido a que se aprende en pequeñas dosis de inmediata asimilación y aplicación. Es adaptable a diferentes ritmos de aprendizaje y por lo tanto va a ser una teoría también que favorece la inclusión y permite accesar al conocimiento en cualquier momento y lugar. Bueno, sus detractores dicen que puede llevar a la superficialidad en los contenidos, siempre el riesgo de la fragmentación del conocimiento o de la información subyace en todas estas teorías y que no siempre también es adecuado para temas muy complejos, ¿no? El navegacionismo de John Seeley Brown se dice que es la metáfora definitiva en cuanto al aprendizaje en la era de la infoxicación, porque esta teoría plantea que debe haber un desplazamiento del aprendizaje desde la mera adquisición de datos hacia una verdadera construcción del conocimiento a través de una navegación activa, de una exploración personal en donde el participante o aprendiz le va dando significado a la construcción de su propio aprendizaje. Entonces, el aprendiz se transforma en un explorador que debe saber además trazar sus rutas de búsqueda de los datos o de la información dentro de un océano de información desestructurada. Em, el navegacionismo exige entonces directrices de diseño en determinadas interfaces para evitar que el aprendiz se pierda en el mar de navegación. En cuanto a las características, bueno, hay una búsqueda facetada donde se deben implementar sistemas de filtrado de curación de la información. Hay lo que se llaman las rutas de navegación semánticas, que se les llama breadcrumbs, y los dashboards en arquitectura abierta. En cuanto a sus ventajas, bueno, la mayor ventaja es que permite un acceso a un amplio gama de conocimientos de diferentes fuentes, contextos, culturas, perspectivas. Y bueno, dentro de las desventajas es que la navegación solo será efectiva dependiendo de la pericia del sujeto, pero también de la calidad de los objetos y de las herramientas digitales con las cuales él cuenta para navegar en las grandes eh, repositorios de información. Habiendo ya hablado de cada una de las teorías, bueno, aquí tenemos un cuadro sintético que le hemos denominado matriz comparativa y toma de decisiones, donde colocamos las teorías eutagogía, navegacionismo, actor red, microlearning y conectivismo y definimos cuáles son su foco principal, ¿verdad? Así como la aplicación práctica que podemos encontrarle a cada una de ellas. Acá incorporamos entonces una tabla comparativa ampliada, donde sí vamos a hablar de las ventajas de cada una de las teorías, de las características claves de cada una de ellas, de su enfoque principal y obviamente mencionar cuáles son sus autores.
Y aquí presentamos entonces nuestras conclusiones con respecto a el material que hemos ido presentando y podríamos decir que en esta era del conocimiento, en esta era digital, el aprendizaje se conceptualiza especialmente como una acción de carácter social donde la conexión, la interrelación es híbrida y donde cada manera de aprender alcanza su máxima potencialidad siempre y cuando se encuentren debidamente alineados tanto las competencias del aprendiz en la navegación, en la curación de la información, en el desarrollo del pensamiento crítico y también en la calidad y la pertinencia de las fuentes de información y de los contenidos. También podríamos decir que tenemos en los ecosistemas digitales de aprendizaje una muy buena opción de aprendizaje de manera colaborativa que se fundamenta no solo en las teorías contemporáneas que hemos revisado a lo largo de este trabajo, llámese conectivismo, alimentado a su vez por la autagogía, el navegacionismo, el microlearning, la teoría actor-red, entre otras, sino también subyace en esta conceptualización las teorías tradicionales, pero no menos importantes como lo son el conductismo, el constructivismo y el cognitivismo. Ninguna de estas teorías se antagonizan. Fundamentalmente estamos viendo que se complementan para hacer del aprendizaje en la era digital un aprendizaje óptimo, contextualizado, que responde a las necesidades inminentes de una sociedad que está mediatizada por la tecnología. em, y en donde, bueno, esperamos nosotros como futuros profesionales de esta área de estudio poder compartir con nuestros futuros estudiantes las mejores formas de aprender dentro de los ecosistemas digitales de aprendizaje. Aquí presentamos de manera muy breve, hemos escogido unas pocas de las fuentes de consulta, que fueron muchas, y finalmente con esto culminamos esta presentación. No sin antes agradecer la atención que les brinde y esperando pues que les permita eh, tenerla como una fuente de apropiación colaborativa del conocimiento tal cual nos lo piden los ecosistemas digitales de aprendizaje. Muchísimas gracias.